Bienvenidos a Al Día con la Iglesia Radio. Únete a esta conversación y sigamos construyendo una iglesia que se fortalece día a día. Un espacio para conversar, ser iglesia y enriquecer nuestra fe. Bienvenidos. Queridos oyentes, una vez más regresamos al Día con la Iglesia Radio, este espacio que nos deleitamos de construir, de hacer, porque nos permite poner sobre la mesa temas de iglesia que nos construyen, que nos hacen un poquito estar más cerca de ese Jesús que admiramos, de esta Madre de la Iglesia. Así que bienvenidos a este programa. Recuerden que es realizado por la Delegación Arzobispal para las Comunicaciones. Desde el máster nos acompaña Eric Torres, Eni Ramírez y Valentina Vélez desde aquí acompañando esta conversación. Eni, ¿cómo estás? Hola Vale, qué gusto estar de nuevo en este espacio, un espacio que queremos mucho, un espacio que disfrutamos, esos encuentros que nos permiten, como bien lo dijiste, construir iglesia, conocer más de esta iglesia a la que pertenecemos, conocer un poco sobre lo que ocurre dentro de ella, cómo se piensa, cómo se proyecta, cómo busca también acompañar de diferentes maneras pues a cada uno de los que hacemos parte de esta familia, la iglesia. Así que hoy tenemos precisamente entre manos un encuentro que esperamos todos disfrutemos y también que aprendamos mucho en este espacio que tenemos preparado hoy. Así es, Eni, qué maravilla entonces que comencemos este encuentro. Les daré un abrebocas de lo que hablaremos hoy y es sobre el cuidado. ¿Cuántos nos hemos sentido amados cuando nos han cuidado o relacionamos el amor con actos de cuidado? Momentos en los que la mamá nos abrazó en una tristeza, cuando el papá nos escuchó, cuando un primo nos abrazó. Hoy hablaremos un poco sobre el cuidado y cómo es una muestra de amor. Vamos primero entonces a escuchar el editorial de Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, estas palabras que siempre logran encaminar nuestra vida de iglesia particular. Para esta edición editorial, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo escribió: El mes del Padre Antonio. En el mes de marzo concurren los aniversarios del nacimiento, del bautismo, de la ordenación sacerdotal y de la muerte del venerable siervo de Dios Jesús Antonio Gómez Gómez. Para celebrar los 130 años de su nacimiento y de su bautismo, por iniciativa y loable esfuerzo de varios sacerdotes, se ha colocado la semana pasada en la entrada de la curia arquidiocesana una escultura de bronce de este sacerdote, seguidor fiel de Cristo, modelo de vida sacerdotal y apóstol, siempre decidido y generoso. Consigno aquí algunas de las reflexiones que propuse en esta ocasión. Era un hombre sin incoherencias, en quien la virtud aparecía como algo fácil y connatural. Sin embargo, al entrar en su interior, se intuía el esfuerzo que tuvo que hacer para lograr el equilibrio que lo caracterizó y que producía a la vez una profunda atracción y un delicado respeto. Él se acercaba a todos como un amigo servicial, leal y sincero, como un sabio y prudente consejero, como mensajero de una vida que venía desde Dios. Hay que enfatizar su sencillez, sin cosas extraordinarias o situaciones que despertaban asombro, sin realizar grandes obras que causaran conmoción. Aparecía simplemente como un sacerdote en cada día se aplicaba con generoso empeño a cumplir lo que consideraba la voluntad de Dios sobre él. Y sin embargo, esa aparente normalidad despertaba inmediatamente la admiración y llevaba a quienes lo trataban a concluir sin esfuerzo: este es un santo. Ejercitó las virtudes cristianas a través de una vida armoniosa y serena, que demostraba su entrega total a Dios, centro y gozo de su vida, al que amaba, en cuya providencia confiaba, cuya presencia iluminaba cada uno de sus comportamientos y por quien se desvivía para ser todo para todos. Su fe en Dios vivo y verdadero, Padre rico en misericordia, se reflejaba siempre en su actitud tranquila y a la vez fuerte con la que afrontó las dificultades de cada día
y los sufrimientos de su última enfermedad y de su muerte. Era claro su amor a la persona de Cristo, que se relevaba en el fervor con que concelebraba y celebraba la Eucaristía, en la devoción a su corazón y en el seguimiento fiel del que había escogido como maestro, con una vida de pobreza, castidad, obediencia y humildad. En su vida sacerdotal actuó en la persona de Cristo Pastor. Se santificó santificando a todos los que Dios le confiaba. Fue luminosa su caridad, amó a Dios y al prójimo, amó siempre sin manifestaciones raras y sin mostrar preferencias. Amó no solo de palabras, sino con los hechos. Amó con el silencio y con la entrega de la vida. Este amor se reveló en su incansable ministerio, siempre deseoso de ayudar a muchos, empeñado en trabajar por la salvación de todos. Solicitó con los débiles y los pobres, consagrado a glorificar a Dios y extender su reino. Lo que unificó su personalidad e hizo resplandecer todas sus actitudes fue el ser sacerdote de Cristo. Él era sacerdote y todas sus palabras y obras fluían de su ser sacerdotal, de su amor a la Iglesia, de su celo apostólico, de la fidelidad a los servicios que su obispo le confiaba, de la generosidad con la que ofreció su vida un día y otro hasta el final. Su ministerio se centró en formar a las personas, ilustrando y guiando a través de la enseñanza, orientando las conciencias mediante la dirección espiritual, rescatando del pecado a la insaciable actividad del confesionario. Así se ha constituido un verdadero modelo para los directores espirituales, los formadores de los seminarios, los educadores, los capellanes y acompañantes de comunidades religiosas. Fue apóstol de los seminaristas, de los sacerdotes, de las personas consagradas, de las familias, de los jóvenes, de los niños, de los pobres. No ahorró ningún esfuerzo para lograr el bien y el progreso espiritual de todos, exhortando siempre con su testimonio, su palabra y sus escritos a seguir a Cristo. No podemos sino dar gracias a Dios por este modelo admirable de vida cristiana que Dios nos ha dado, por este gran sacerdote y apóstol que iluminó nuestra iglesia, por este pastor que nos demuestra con gran actualidad la urgencia de asumir y difundir en el mundo una verdadera y profunda espiritualidad. Escribió Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín. Agradecemos a Monseñor Ricardo por sus palabras y a Santiago Roldán Yepes por regalarnos su voz para traernos estas palabras en este editorial que hoy nos comparte Monseñor Ricardo. Ahora sí vamos a comenzar entonces, vamos a entrar en materia para hablar sobre este tema tan valioso, sobre el cuidado y por qué en nuestra iglesia hablamos ya de cultura del cuidado. Hemos invitado a la doctora Milena Barguil. Ella es la oficial de cumplimiento de un programa que en nuestra arquidiócesis se encarga de la protección a los menores y además hace parte del Consejo Nacional de la Cultura del Cuidado. Ella nos va a contar un poquito mejor sobre esto, pero primero, bienvenida, doctora, qué alegría tenerla por aquí. Hola Valen, hola Eni, muchísimas gracias por esta invitación tan especial. Es un gusto para mí poder acompañarlos en este espacio el día de hoy. Vale, como tú lo mencionabas, desde Conferencia Episcopal se han dado algunos lineamientos para toda la Iglesia colombiana y básicamente centrados en la cultura del cuidado. Queremos hacer vida en nuestra Iglesia colombiana la cultura del cuidado, entendiendo el cuidado de las personas, de los niños y de los más vulnerables como inherente a la acción pastoral de la Iglesia y expresa su misión más profunda. Por lo tanto, se hace necesario que en nuestra Iglesia nacional y en nuestra Iglesia particular de Medellín
nosotros recreemos esos estilos de vida acorde con la misión que tenemos como iglesia, porque hay que recordar que la iglesia somos todos, no solamente los obispos, los sacerdotes, las religiosas. Iglesia somos todos. Entonces, tenemos que recordar que el cuidado debe ser algo fundamental en nuestro estilo de vida. Hablar como cristianos del cuidado será entonces lo que nos permitirá abordar este tema en esta conversación, que esperamos ustedes, queridos oyentes, se queden hasta el final. Recuerden que si no pueden escucharlo todo, deben ausentarse, pueden encontrar este programa en nuestro canal de YouTube. Doctora, este tema de la cultura del cuidado es más o menos reciente en nuestra iglesia y nace de una necesidad que es un poco dolorosa, pero que reconoce la humanidad de nuestra iglesia, que por muchos años ha sido una institución que ha sido dirigida por hombres, seres humanos que hemos cometido muchos errores, y se plantea como un enmendar un poco esos errores y ante todo prevenir futuros. Entonces partamos un poquito de ahí, doctora. Qué rico reconocer un poco la necesidad de la cual parte este proyecto, no sé, como plataforma que busca cuidar. Vale, mira, como tú lo mencionabas, esta es la respuesta a una necesidad que tiene la iglesia a nivel universal y viene realmente de tiempo atrás. Desde el año 2011, por solicitud de, en ese momento, Congregación para la Doctrina de la Fe, se pidió a todas las conferencias episcopales que elaboraran unas líneas guía que sirvieran de, como su nombre lo dice, de guía, de orientación para los obispos, para poder atender de manera adecuada esas situaciones que se venían presentando en la iglesia. En ese momento, en nuestra iglesia en Colombia, tenemos las primeras líneas guías bajo el nombre No descuides el carisma que hay en ti. Estas líneas guía nos daban las orientaciones para generar esas normas para la protección de los menores. En ese momento, en nuestra arquidiócesis de Medellín, tuvimos un decreto, el 108G del 2013, con el que en la arquidiócesis se dictaron esas normas para la protección de los menores. Sin embargo, fue pasando el tiempo y se fue evidenciando que no bastaba con tener unas normas, teníamos que ir un poco más allá. En ese momento, entonces, por solicitud de la Conferencia Episcopal al Consejo Nacional para la Protección de Menores, en ese momento se llamaba así, se hace esa solicitud de revisar esas líneas guía y de presentar una nueva propuesta. Una propuesta que fuera, digamos, actualizada, porque ya había surgido dentro de la normativa canónica algunos cambios. Entonces necesitábamos una propuesta actualizada y que de pronto fuera más allá, que no se detuviera solamente en normas, sino que diera unas orientaciones que tuvieran un mayor alcance. De esta manera nace entonces en el año 2002 el documento de líneas guía, las nuevas líneas guía, bajo el título de Cultura del Cuidado en la Iglesia Colombiana, líneas guía, donde se dan unas orientaciones muchísimo más claras, más expresas y con un campo de acción muchísimo más amplio. Porque de acuerdo a los estudios de esta problemática, se llega a la conclusión de que no solamente se presentan situaciones de abuso sexual, sino que antes del abuso sexual siempre nos encontramos con una situación de abuso de poder. Entonces, desde la iglesia ya se están abordando esos temas de abuso de autoridad o abuso de poder y también de abuso de conciencia, porque preceden las situaciones desafortunadas y tristes de abuso sexual. Y no solamente ya en el tema de protección de menores, sino que también se amplía como ese campo de acción y ya también tienen protección los adultos. Porque hay circunstancias donde la vulnerabilidad propia del ser humano
tiene un papel muy importante en este tipo de situaciones. Entonces, se estaban quedando por fuera situaciones que ocurrían con adultos por el solo hecho de ser adultos, sin tener en cuenta que podían ser personas que se encontraban en una situación de vulnerabilidad. Canónicamente se daba tratamiento como de menor de edad al adulto que habitualmente tenía un uso imperfecto de la razón, pero eso también segmentaba como la población de alguna manera. Entonces quedaban muchas situaciones que ocurrían con adultos que no estaban cubiertas y quedaban totalmente desprotegidas. Entonces también se busca prever esas situaciones y poderlas atender de una manera adecuada. Iba mi pregunta muy enfocada, o bueno, como lo que me preguntaba, doctora, mientras la escuchaba, muy enfocada a eso justamente, y es en qué momento nos dimos cuenta que el cuidado no podíamos dejarlo como solo o encasillado solo en los menores, cuando pues somos conscientes que la iglesia somos todos, y dentro de esa gran familia que conformamos, al ser todos seres humanos y digamos convivir de diferentes formas y participar de diferentes maneras dentro de la misma vida eclesial y parroquial y de la iglesia en general, todos podemos ser vulnerados, pero también vulnerar, ¿cierto? Porque creo que no podemos, digamos, aislarnos o alejarnos de esa realidad. Podemos nosotros ser víctimas, pero también podemos ser victimarios. Entonces, ¿cómo justamente se ha pensado esta cultura, que además ese término me parece bien importante, ese término de cultura que nos abarque a todos y que también nos ponga un poco en esa realidad y en esa conciencia de yo tengo responsabilidades, tengo deberes, pero también tengo derechos y sucesivamente, o sea, como que abramos un poco también ahí el panorama y no nos veamos siempre como victimarios, sino como víctimas, sino que también podemos ser victimarios en algún caso. Y esto además no solamente ocurre, digamos, con los sacerdotes o las personas que están ahí, que las vemos como las cabezas de la iglesia, sino que dentro de esa misma dinámica de iglesia precisamente se pueden gestar estas ocasiones en las que los mismos laicos que comparten estos espacios también podemos entrar en esas situaciones de vulnerar a otros. Has tocado un punto muy importante, Eni, y por eso se habla de cultura del cuidado. Porque como cultura se trata como una especie de cultivo, ir sembrando para después recoger, y eso está orientado como a quitar, ¿cierto? O a minimizar, porque no podemos hablar de que lo vamos a erradicar del todo, pero sí se trata como de generar y desarrollar estilos de vida diferentes, ¿cierto? Tenemos que entender, y a eso me quiero referir, que tú mencionabas que podemos también ser victimarios. Entonces nosotros tenemos que reconocer la fragilidad humana. Tenemos que saber que somos capaces de herir y de ser heridos, que somos vulnerables, pero también podemos ser vulneradores en todas las formas, ¿cierto? Como les mencionaba, espiritual, física, psicológica, social, económica e institucional. Pero la cultura del cuidado también nos llama a nosotros a ser pastores unos de los otros, siguiendo el ejemplo del buen pastor como cuidador, que da la vida por las ovejas, que deja las 99 por ir a rescatar a la que está perdida, y acoger así la vida. Entonces, cultura del cuidado es un concepto demasiado lindo, muy amplio, que abarca muchas cosas, y eso es lo que nosotros queremos hacer vida en la iglesia en Colombia, que de verdad se sienta que nosotros hacemos vida esa cultura del cuidado de todos. Somos cuidadores, pero también tenemos que cuidarnos nosotros mismos. Entonces, a eso está encaminada la cultura del cuidado. Demasiado valioso pensar que hay personas en nuestra iglesia que se están pensando cómo cuidar esto y prevenir y salvaguardar la dignidad humana, que al final es una intención demasiado cristiana, y
y que escuchándote, Doc, y escuchando a Eni, pensaba mucho que no parte de otra cosa que no sea el Evangelio. Y creo que eso nos permite siempre entender que a pesar de la humanidad de nuestra iglesia, que está tan permeada por todo lo que nos atraviesa como seres humanos, el hecho de tener una fe que nos rige nos hace siempre volver a lo esencial, a eso aprendido, a eso inspirado en Jesús, y que esto, si bien está tan organizado como cualquier proyecto grande que podemos ver gubernamental de desarrollo civil, en definitiva tiene una fuente evangélica que logra prever, pues, sí, entrever un poco lo que se busca con, en general, la vida apostólica, acompañar a todos y pues ver en los más pequeños el reino, y pues ver en ellos el reino es cuidarlos como tal. Este proyecto entonces ha avanzado, ya hoy se tienen bastantes cosas que se han ido logrando. Como decía al inicio, tú haces parte de ese Consejo Nacional. ¿De qué manera entonces Colombia y las diferentes jurisdicciones han ido de pronto replicando un poco esto? ¿Qué estrategias se han buscado para esta concientización, que yo creo que igual nos costará por varios años ir entendiéndolo, porque como decía Bieneni, no es algo que le corresponde solo a los sacerdotes? Si fuera así, pues bastaría con una reunión del clero, pero es un tema que nos compete a todos como agentes pastorales, como acompañantes o simplemente como cristianos. Ya de por sí hay una responsabilidad. ¿Cómo se adelantan esas estrategias, Doc? Bueno, quiero, antes de contestar tu pregunta, hacer hincapié en algo que mencionaste muy lindo, Valen, y es la centralidad del Evangelio. Realmente el cuidado está en el Evangelio, y desde el Consejo hemos tomado la parábola del buen samaritano como el Evangelio del cuidado. El buen samaritano nos muestra todo lo que hay que hacer cuando yo quiero cuidar a una persona y todo lo que significa el cuidado. Vemos en esa parábola cómo pasan algunas personas antes que el samaritano y simplemente rodean al herido y siguen su camino por múltiples razones, ¿cierto? Que no vamos a discutir ni a reprochar. Pero el samaritano se detiene, ¿cierto? Se baja de su cabalgadura, atiende al herido, lo cura sus heridas, lo lleva a la posada, le paga al posadero para que termine de cuidarlo y le dice que él pagará el resto cuando vuelva. Entonces, el cuidado implica muchas cosas, implica hacerse cargo del otro, vivir esa situación que ese está viviendo, no ser indiferentes. Es como erradicar esa cultura de la indiferencia que muchas veces, por diferentes motivos, a todos nos ha tocado, ¿cierto? Y dicen, no, pues eso no me corresponde a mí, o no quiero problemas, o cualquier situación. Este no le importa hacerse cargo de ese que era un desconocido para él, no sabía quién era, pero se conmueve, siente misericordia por ese y saca de sus propios recursos para cuidarlo. Entonces todo lo que implica el cuidado, entonces esa parábola del buen samaritano es lo que nosotros hemos denominado el evangelio del cuidado. Entonces todo está realmente en el evangelio. Y también hay otra cita muy linda que nos hace de pronto caer en cuenta de esta responsabilidad que tenemos todos, y es cuando el Señor le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le responde, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Entonces, nosotros sí somos el guardián del hermano. O sea, no podemos ser indiferentes a lo que el hermano vive y mucho menos hacerle daño, ¿cierto? Entonces, es como esa responsabilidad. Entonces, en el Evangelio está todo. Y es algo que el Papa Francisco insiste mucho en, vuelvan al Evangelio. Es que ahí está todo. Bueno, en cuanto a qué se ha hecho para que en las diferentes jurisdicciones se empiece a trabajar en cultura del cuidado, a finales del año 2022 se inicia una
se inician unas jornadas de capacitación bajo el lema Iglesias particulares, seguras y protectoras. En esas jornadas de capacitación, los miembros del Consejo hemos ido a las diferentes jurisdicciones eclesiásticas socializando con toda la comunidad las líneas guía y las líneas operativas, que es un documento complementario y más práctico, que nos dice el cómo debemos hacer las cosas. Entonces hemos estado visitando las diferentes jurisdicciones eclesiásticas. Empezamos a finales del año 2022, estuvimos en el año 2023, 2024 y para el año 2025 de las 14 jurisdicciones eclesiásticas ya hemos visitado 11. En el año 2025 visitaremos las 3 restantes, que son Bogotá, Medellín y Cali. La idea es, digamos, ir concientizando cada vez más sobre la necesidad de implementación de estas líneas guía como parámetros u orientaciones en el cuidado. Entonces se está haciendo formación a todas las personas, obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, y en laicos tiene muchísima participación catequistas, agentes de pastoral y la comunidad en general. O sea, la formación es abierta a todos los actores porque todos estamos involucrados. Entonces, se está haciendo ese trabajo. Obviamente, para algunas jurisdicciones ha sido un poco más lento este proceso. Algunas diócesis pues no tienen los recursos ni humanos ni económicos, entonces ha sido más complejo. Afortunadamente pues en nuestra iglesia particular de Medellín, desde antes de la publicación de línea guía, ya estábamos muy orientados como a todo este tema de la protección de menores y ya veníamos desarrollando algunas iniciativas en ese sentido. Entonces, de alguna manera ha sido un poco más fácil y de hecho hemos podido ser modelo en algunas de nuestras prácticas para otras diócesis y hemos podido acompañarlas para que ellos puedan implementar todo lo que tiene que ver con el tema de cultura del cuidado. Entonces, de esa manera, pues, digamos que como iglesia vamos peregrinando en este camino hacia la cultura del cuidado. Obviamente, pues, es un proceso que nos va a tomar algún tiempo, pero bueno, de hecho, el año pasado, en octubre, tuvimos el primer encuentro de responsables para la cultura del cuidado y la respuesta ha sido muy positiva. Falta mucho por hacer, digamos que apenas estamos como iniciando el camino, pero encuentra uno como la disposición de las personas, el querer hacer las cosas y han sido demasiado recursivos, o sea, la creatividad ha sido, digamos que algo que resaltar en ese sentido porque con pocos recursos, con poco personal, se han hecho muchas cosas. Entonces, hay diócesis que han hecho un trabajo muy bonito en ese sentido, entonces también vale la pena como reconocerlo. Me parece muy bello, doctora Milena, resaltar algo que leía sobre unas palabras del Papa Francisco acerca de todo esto, de lo que estamos hablando, de toda esta cultura. Él decía algo como que mirando hacia el pasado, nunca será suficiente lo que se haga para reparar los daños o las cosas que ya hemos hecho no tan bien hechas, ¿cierto? Pero que nos pone de cara a un reto grande y es qué vamos a hacer de aquí en adelante para, digamos, mitigar, para prever, para acompañar y en este mismo sentido, pues dentro de esta cultura del cuidado leía desde la conferencia episcopal que decían queremos ser una iglesia atenta. Entonces eso me parece bello, es como sabemos que en el pasado hemos cometido errores, pero hoy somos conscientes que queremos ser una iglesia atenta, una iglesia que escucha, que está abierta a entender estas nuevas dinámicas y también como todo esto que sucede en nuestra sociedad. Y el reto y la tarea y el trabajo de todos los días es ser una iglesia que está permanentemente escuchando lo que sucede y tomando acciones en ello.
lo decíamos al inicio, qué buenos estos espacios donde nos damos cuenta, y lo decía Vale, que estamos ante una institución que no es ajena a la realidad, que está abierta a todos estos procesos que se dan, y estamos en permanente trabajo y escucha por hacer que nuestras iglesias, nuestra iglesia y nuestra iglesia particular y cada una de las parroquias sea un lugar seguro. Me parece muy bello pensarlo de esa manera. Es como, a veces he escuchado a los sacerdotes decir, la casa más linda del barrio es la parroquia. Eso me parece muy bello. Es como, la casa más linda de este barrio es la parroquia. Qué lindo decir, esta es mi casa, esta parroquia es mi casa y es mi lugar seguro. Un lugar donde yo me siento segura, pero también le doy seguridad al que llega. ¿Saben qué pienso escuchándote? Como qué lindo que lleguemos al punto en que la cultura del cuidado se nos haga demasiado natural, que yo creo que por eso se apela tanto a la palabra cultura. Nosotros pensamos en la cultura metro y establecemos cosas que nos llevan a la cultura metro, entonces que siempre está limpio, sí, que no pise la línea. No pisamos la línea amarilla, claro, que no comemos dentro del metro, lo entendemos, y creo que es una cultura que ya está tan inmersa en pues toda la idiosincrasia paisa que de cierta manera se nos da de manera natural. Qué lindo pensar que la cultura del cuidado se nos haga natural, porque nos hemos dado cuenta que no viene por naturaleza por el solo hecho de ser cristianos, y que siempre hay que ir de nuevo como a recordarlo. De hecho, por eso cada que entramos al metro hay alguien que nos recuerda no pisar la línea amarilla. Entonces, qué valioso que nosotros nos volvamos agentes para el cuidado, y que el cuidado no se vea solo reflejado en entornos eclesiales, sino que se nos vuelva natural en la vida, porque creo que esto es como hacia donde más apunta este proyecto, y que también me involucra mucho, porque yo siento que cuando hablamos de cuidado hablamos de amor, y eso no se nos puede olvidar, que nuestra iglesia ama y cómo ama a través del cuidado, y eso me parece muy lindo, y yo creo que todos que nos hemos sentido cuidados lo sabremos identificar. Doctora, este tiempo pues nos hemos ido vinculando mucho, y que me parece muy valioso como pensar en que el hecho que nosotros te tengamos acá hace que nosotras hagamos conciencia cosas, que nuestros oyentes lo hagan, y que valioso que nuestros oyentes sepan que hay lugares también donde pueden y pues como tener esto más a la mano. También si podemos hablar un poquito sobre el proyecto Buen Trato, que pues como tú de una manera particular has tenido una participación valiosa ahí, y ellos también buscan poner esto, nombrarlo para otros, para las parroquias, para los agentes, instituciones y demás. Bueno, permíteme que me devuelva un poquito, porque es que ustedes han tocado aspectos que hay que recalcar. Eni decía que qué interesante y qué importante que la iglesia se preocupe por este tipo de situaciones y trabaje en estos temas. Pues hay que reconocer que pocas instituciones como la Iglesia Católica han abordado de frente la problemática de los abusos. El abuso es un mal o un problema que se encuentra en nuestra sociedad, en las familias, en los colegios, en las instituciones, en cualquier parte, en la sociedad en general. Y la iglesia, pues al estar en la sociedad, no está exenta ni eximida de que nos sucedan este tipo de cosas. Pero de verdad, si uno se pone a revisar, pocas instituciones como la iglesia están trabajando de verdad en este tema. Entonces, de acuerdo con lo que dice Ani, sí, la iglesia le ha puesto la cara a esta situación y estamos abordando de frente el problema. Tú mencionabas, Valen, lo de la cultura metro, y me parece súper linda la comparación, y por eso nosotros queremos hacer vida la cultura del cuidado, que el cuidado para nosotros sea algo natural, que cuidar al otro, amarlo, protegerlo, velar por su integridad, sea algo que lo hagamos hasta de manera inconsciente, o sea, es lo que debe ser. Entonces, por eso se habla de una cultura, y hay que trabajar en eso. Entonces, como en reforzar como esas orientaciones para que de verdad el cuidado se nos vuelva una cultura. ¿Sí? A veces como sociedad hemos estado inmersos en una pseudocultura de la violencia, del maltrato, de la indiferencia. Es erradicar todo eso con amor, con cuidado, con cariño. Entonces,
tenemos un reto bastante grande en ese sentido. Lo que mencionabas del proyecto Buen Trato ha sido realmente un gran apoyo en toda esta labor. De hecho, en la arquidiócesis, pues el proyecto desde el año 2016 viene acompañando las realidades de nuestra iglesia particular de Medellín en todas las iniciativas del cuidado de los niños, de, como su nombre lo dice, del buen trato, de la crianza, todos esos aspectos. Entonces ha sido un gran aliado en todo el tema de prevención de estas situaciones. Entonces se hace un trabajo muy bonito donde se acompañan las familias, los colegios, las parroquias, en la medida de lo posible, ¿no? Pero sí, desde ya van a ser casi 10 años de vida del proyecto, donde hemos podido apoyar realmente muchísimas realidades y se ha hecho un trabajo muy bonito, y el proyecto pues ya es reconocido por muchas personas en nuestra arquidiócesis. Entonces, sí, ha sido un trabajo demasiado bonito y sigue de la mano pues de la delegación todas esas iniciativas, y es otra herramienta de la cual podemos hacer uso cuando se requiera algún apoyo en alguna parte de nuestra comunidad. Doctora, y con esto quiero hilar a un proyecto que usted ya está desarrollando en nuestra arquidiócesis, dándole línea a Iglesia Particular Entorno Seguro y Protector. Aparece Mi Parroquia Entorno Seguro y Protector. Este proyecto que usted presentó al Consejo, que fue aprobado y que se está ejecutando en Medellín, me gustaría que le contáramos un poco a la gente también cómo se está desarrollando este proyecto, cuáles son como esos objetivos y hacia dónde apunta entonces este trabajo que va sumando de a poquito y, como bien lo decía de ahorita, va cultivando. El proyecto Mi Parroquia Entorno Seguro y Protector responde como a la ejecución de algunas buenas prácticas que dentro de la cultura del cuidado tenemos. Hay dos buenas prácticas que nos ayudan a entender un poco, y son la buena práctica de propiciar ambientes cuidadores, protectores y seguros, y la buena práctica de establecer orientaciones para un trato digno y respetuoso. Muchas de las situaciones abusivas que se han presentado en la iglesia en general han sido, digamos, o nacen de no tener normas claras de conducta para relacionarnos básicamente con los niños, pero sucede también con adultos. Entonces, con el proyecto queremos realizar el manual de conducta de las parroquias para lograr que las relaciones en nuestro ambiente eclesial sean unas relaciones sanas, sean unas relaciones que tengan como fundamento el Evangelio. Y eso nos va a ayudar de alguna manera a prevenir muchas situaciones abusivas, porque estudiando pues situaciones o casos en este tema, uno se da cuenta que todo empezó por una transgresión de límites, por no tener claro hasta dónde puedo llegar. Entonces hay que hacer una campaña como de sensibilización, dar a conocer como estas medidas, porque el autocuidado también hace parte del cuidado, ¿cierto? Si yo no me cuido, difícilmente voy a poder cuidar a otro. Entonces, con esta formación donde contamos con la presencia de catequistas, agentes de pastoral, padres de familia, jóvenes que hacen parte de los grupos pastorales, vamos a construir entre todos esas normas o esas reglas de comportamiento que vamos a tener en nuestro entorno eclesial. Y es muy valioso contar con la participación de ellos, porque la arquidiócesis hubiera podido decir o elaborar el manual de conducta y decirles, aquí está el manual, esto es lo que hay que hacer. Pero no quisimos hacerlo de esa manera, quisimos que fuera de una manera participativa, que fuera construido y elaborado por ellos mismos desde sus propias historias y realidades, porque hay situaciones. Se fuera construyendo cuáles van a ser esos lineamientos, cómo vamos a arreglar nuestra conducta. Entonces, la respuesta ha sido muy positiva, y la idea es que
estas personas que se están capacitando puedan replicar esa formación en sus propias comunidades y elaborar entre todos su propio manual de conducta para que así sea acogido de una mejor manera en la comunidad. Cuando ellos ya ven la necesidad y ven que ha sido elaborado por ellos mismos, no es algo impuesto, sino que ya se ve como necesario, es muchísimo más fácil el que uno pueda como entender y realmente cumplir con la normativa que va a estar establecida en el manual. Entonces, esperamos pues que a mediados de mayo, cuando estemos terminando el proyecto, tengamos todas estas personas capacitadas y ya muy concientizadas de la necesidad de poder compartir esa información que han recibido con sus comunidades. Pienso en esto y me surgió como una inquietud, tal vez muy, ¿cómo decirlo? Como muy genuina, y es, claro, cuando vas a una institución, llámese la institución que sea, ¿cierto? El colegio, la escuela, una empresa, en fin, te encuentras con lo que llamamos o llamábamos en el colegio el manual de convivencia, ¿cierto? Que, digamos, te deja unos parámetros, se da unas indicaciones, cosas que debes cumplir, responsabilidades que tienes y deberes también. Y digo, claro, o sea, nosotros como institución eclesial, obviamente debemos tener un manual en cada parroquia que nos ayude también a, digamos, a moderar esa convivencia que tenemos, porque precisamente somos una institución, cada una de las parroquias es una institución que tiene unas dinámicas, que tiene unas personas que convergen ahí permanentemente, y ciertamente hay que tener también como una directriz para esa convivencia. A veces pienso como, claro, como no habíamos pensado en ello. Sí, como que lo dimos por hecho. Exacto, exacto. Así como ustedes lo mencionan, tal vez por ser iglesia se puede pensar que no son necesarias las normas, y sí. ¿Por qué? Porque es que somos una sociedad, todos somos diferentes, todos pensamos distinto, Total. hay que acoger al que piensa diferente, pero sí es bueno tener, pues tenemos el Evangelio que realmente lo dice todo, pero sí es bueno tener como algo más concreto, más práctico, que uno diga, aquí hay situaciones que simplemente son inaceptables. Exacto. Sí, y que no solamente son inaceptables en el entorno eclesial. Si vamos a ver lo que vamos a construir en este manual, pues son conductas que son inaceptables en cualquier parte. Entonces, va a ser una herramienta de verdad muy útil, porque a veces uno cree que da por sentado las cosas y realmente no es así. Entonces, en ese sentido, sí, la gente quedó como muy movida y realmente caen en cuenta, como te pasó a ti, de esa necesidad de decir, ok, sí. Sobre todo que en la parroquia interactúa personas de todas las edades. Claro. Yo tengo adultos, tengo niños y tengo niños de todas las edades. O sea, vamos llevando desde más pequeño al más grande. Entonces hay que tener normas claras de comportamiento para poder que el entorno eclesial sea seguro y protector para todos, en especial para los más pequeños y vulnerables, pero realmente la protección es para todos. La protección y el cuidado va dirigida a todos. Como responsabilidad de todos también. Doctor, aquí nos encanta una sección que establecimos este año para hablar sobre esas personas que son inspiración, esas vidas que nos encaminan y son los santos. Y nos encanta porque cada programa nos ponemos a la tarea de conocer un santo, de hablar sobre alguno que nos acerque un poquito más al tema. Y hoy hemos elegido hablar entonces de San Juan Bosco, ese santo que supo preocuparse por los más pequeños, que sí nos enseña bastante. Don Bosco, un viejito muy cascarrabias al final, pero absolutamente amoroso con sus estudiantes, con los chicos que tenían el oratorio. Bueno, hablemos un poquito sobre esta inspiración que nace también de los santos. Pues Valen, tú lo has mencionado, Don Bosco fue un santo
muy querido, es muy querido por todos. Yo creo que en algún momento de nuestra vida todos escuchamos hablar de Don Bosco o estuvimos estudiando en algún colegio bajo pues la dirección de los salesianos y ha sido una figura muy importante, al igual que otros santos. De hecho, el cuidado, si lo miramos bien, es algo que vamos a encontrar en cualquier santo que miremos. Solo que algunos pues fueron más enfocados como a la niñez, pero hay tantas iniciativas en comunidades religiosas, sobre todo esa preocupación por los más pobres y los más vulnerables. Entonces, en la vida de los santos el cuidado ha sido fundamental. Yo creería que ningún santo se nos escapa de eso. Pues aquí tenemos nuestros santos colombianos, por ejemplo, Santa Laura Montoya, que dedicó su vida al cuidado de los indígenas, de esos que se encontraban en esas zonas tan difíciles donde nadie llegaba. ¿Quién llegó allá? La iglesia, a través de Santa Laura. La Madre Teresa de Calcuta. ¿Quién se va a cuidar leprosos si no es alguien que definitivamente tiene a Dios en su vida y en su corazón y que se preocupa y que le duele el dolor del otro? Cierto, ella alguna vez le preguntaban que por cuánto curaría ella un leproso. Entonces ella decía, ni por toda la plata del mundo. Hermano, ¿y por qué lo hace? Por amor. Por amor, o sea, no hay plata con qué pagar el cuidado realmente cuando es un cuidado genuino. Entonces el ejemplo de los santos es súper bonito y pudiéramos pensar en poner a San Juan Bosco como el santo del cuidado, se me ocurre. Del cuidado a esos pequeños. San Juan Bosco, pues aquí para contexto de nuestros oyentes, es un santo del siglo XIX de Italia y es un santo que vio en su comunidad una necesidad de educar y acompañar a los niños en primera instancia. Luego allá aparecieron como más grandecitos y yo recuerdo, pues hace muchos años vi la película y lo recuerdo como de un amor, así como un papá todo bravo, pero que todos los niños le entendían y le copiaban todo, y la manera en la que él se conectó con su vocación, y esa vocación de cuidado es algo que nos debe inspirar. Que el cuidado se nos vuelva natural, yo creo que es una de las cosas más bellas que nos pueden quedar de este programa, entender que el cuidado santifica, ese pensar que todos los santos tienen como común el cuidado, me hace pensar que pues si nosotros cuidamos también apuntamos a la santidad, y qué valioso que veamos en este caso en Don Bosco, pero lo podemos ver en muchos más santos. De hecho, fuera del aire hablábamos de San José como ese cuidador que celebramos hace poco en nuestra iglesia, ese cuidador de la Sagrada Familia, que veamos esas inspiraciones de quienes supieron cuidar y cuidar a tiempo. Me parece valioso resaltar algo que decía la doctora Milena, que me parece muy bello, y es donde otras instituciones no llegan, llega la iglesia. Eso creo que lo habíamos hablado, Vale, también en otro programa, y es precisamente por eso, porque estamos movidos, debemos estar movidos también por esa inspiración que ha sido Cristo, que ha puesto su mirada en los más vulnerables, que ha puesto su amor en los rechazados, que ha puesto sus ojos en aquellos que más lo necesitaban, y se dio a la tarea de cuidar. Ese es nuestro ejemplo, y debe ser y debemos ser, si vamos en este camino, que es el camino que seguimos, que son los pasos que Él nos ha trazado, debemos ser un lugar seguro para el otro. Qué lindo que pensemos también, hablamos a veces de manera muy institucional, hablamos de lugares que pueden parecer entornos muy grandes, la iglesia, la parroquia. Cada uno de nosotros, si lo vemos con más detalle, debe ser un lugar seguro. Y si cada uno de nosotros es un lugar seguro, el entorno se convierte en un entorno seguro.
Entonces me parece muy bello. Yo no soy muy cercana a Don Bosco, pues no, es muy difícil ser cercano a todos los santos. Sé que Valentina lo es y me parece muy bello justamente estos espacios en los que volvemos la mirada y aprendemos, porque nosotras, Valentina y yo, somos las primeras que aprendemos cuando hacemos estos encuentros. Qué lindo que nos permita conocer más a profundidad de aquellos que han seguido los pasos de Cristo y que ahora son ejemplo para nosotros. Ahí tienen entonces para que busquemos sobre la vida de Don Bosco. Se pueden ver la película, es maravillosa, es demasiado entretenida y vemos un santo en acción, por así decirlo. Vamos llegando al final de nuestro programa. Quiero citar un pedacito de las líneas guías que me parece muy hermoso, un párrafo que me parece muy potente, que nos habla de la inculturación del cuidado. Cuando hacemos el cuidado parte de nuestra cultura como imperativo evangélico para el mundo de hoy. Implica, por supuesto, la profunda conversión y purificación de los corazones, siempre necesaria, y el compromiso moral de los fieles, consagrados y laicos en estas acciones que contribuyen a la prevención de los abusos y a la promoción de la dignidad humana. Que nunca se nos olvide que la responsabilidad, como lo decía Eni, radica en nosotros. Si bien la Iglesia parece una institución demasiado grande, que lleva más de 2000 años, que acompaña nuestra vida, que tal vez es una de las instituciones más grandes del mundo, la Iglesia somos nosotros en la casa, no somos nosotros con los demás, y qué valioso eso de entendernos como lugares seguros, y ahí en adelante todo será ganancia. Así es, ustedes lo han resumido de una manera muy linda. Si yo soy un lugar seguro, voy a hacer de que mi entorno sea seguro. Y si todos tenemos ese pensamiento, necesariamente los espacios donde estemos van a ser entornos cuidadores, protectores y seguros. Entonces, digamos que esa es la invitación que queremos dejar en el corazón de todos los oyentes el día de hoy, a hacer vida la cultura del cuidado, a ser nosotros un lugar seguro para nosotros mismos y para los demás. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes muchísimas gracias por la invitación y pues como les decía al inicio, muy feliz de poder haber compartido este espacio con ustedes. A ustedes, queridos oyentes, gracias por quedarse hasta el final. Nos encontraremos en una próxima ocasión. Si se perdieron algún pedacito o quieren repetir este episodio, lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube, Arquidiócesis de Medellín, y próximamente en nuestro canal de Spotify que estamos construyendo. Muchas gracias por seguirnos siempre. Estamos en redes sociales, ARQ Medellín 1 en Facebook, en Instagram y en TikTok. Muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden que este programa fue realizado por la Delegación Arzobispal para las Comunicaciones. Desde el máster Eric Torres, desde la mesa Eni Ramírez, Valentina Vélez. Bendiciones para todos.